Y bueno, eso sería todo lo que investigué, ingeniero. Bien, gracias. No sé si alguien más tiene algo. Por favor, los que han presentado, si pueden subir ahí al Classroom como un trabajo. ¿Alguien Ok. más tiene algo? Adelante, Diego. Ah, no, mi duda era, esta presentación que hicimos, tenemos que subirlo al Classroom, al Sí, tablón. sí, al tableau, para que todos puedan tener. Ya está bien, ingeniero. Gracias. Está bien, hija. ¿Alguien más tiene algo a compartir? Yo investigué un poco, ingeniero, pero es básicamente lo mismo que mis compañeros ya han A ver, explicado. dale. ¿Quieres presentar? Sí lo voy a presentar, De ingeniero. acuerdo. Ok, mis compañeros ya han explicado bastante bien lo que es el tema, así que yo creo que voy a pasar bastante rápido. Nuestra ecuación, como ya han visto, pues, se deduce a partir de la ecuación de Lenz, que la voy a poner más adelante. Eh, bueno, ya han explicado que esta es la tensión inducida, ¿no? Eh, básicamente, pero es en un alambre acomodado de cierta manera, ¿no? Como podemos ver aquí, ya han explicado también mis compañeros. Nuestra velocidad tangencial que pues sale de nuestro campo magnético y pues por eso se produce nuestro producto cruz y él es simplemente la longitud de nuestro alambre, ¿no? Bien, un dato tal vez curioso es que en un motor lo que es esta E inducida es conocida como fuerza contraelectromotriz y siempre va a ser menor que nuestro voltaje de entrada. En un generador esto sí es llamado fuerza electromotriz y esta es mayor o siempre va a ser mayor a nuestro voltaje de entrada, ¿no? Tal vez en eso, motor y generador, nuestro nombre cambia. Eh, no investigué mucho tampoco porque pues motor y generador es un tema que vamos a ver recién, ¿no? Bien, el que nos interesaba creo que era el voltaje inducido en un campo magnético variable. Mis compañeros ya han explicado bien también cómo se deduce esto es a partir de la ley de Faraday. Es un signo negativo, la derivada del flujo respecto al tiempo. Y si la bobina tiene n vueltas, pues la n vueltas multiplica nuestra derivada, ¿no? Eh, ok, tal vez el porqué de nuestro signo negativo de la ecuación simplemente es una expresión de la ley de Lenz. Esta establece que la dirección del voltaje inducido en la bobina es tal que si los extremos estuvieran en cortocircuito y se produce en ella una corriente que genera un flujo opuesto al inicial. Esto se puede traducir como, a ver, en este caso, nuestro alambre fluiría un flujo que, como aquí lo anoté, es creciente, ¿no? Esto va a ir aumentando a medida que pasa el tiempo. Y el voltaje, bueno, en este caso, la corriente que pasa por este enrollamiento va a generar otro flujo y este flujo va a ser contrario, aquí como está, contrario a nuestro flujo creciente. Esto va a hacer que, pues, eh, se oponga, ¿no? A este crecimiento y es por eso que en este caso utilizamos los signos negativos en nuestras ecuaciones. Este voltaje también se puede deducir del análisis eh, de nuestras ecuaciones. Creo que en muchas partes del libro, pero se omite, no sé por qué. Pero bueno, es la manera correcta de escribirlas, ¿no? Bien, y eso sería todo porque mis compañeros ya han explicado bastante bien. No creo que haga falta hacer más énfasis aquí, ¿no? Bien, ¿alguien más quiere presentar? ¿Alguien más tiene algo a compartir?
Bien, todo lo que han escuchado está relacionado a las expresiones de la ley de Maxwell, de las leyes de Maxwell en realidad, que con estas expresiones, más la última que ha puesto el compañero, yo no puse, que refiere a la fuerza de Lorentz, que se refiere a esto. La tensión inducida, considerando la velocidad, el producto vectorial entre la velocidad y la densidad de campo magnético veces el producto escalar, la longitud. Juega un rol importante en la longitud y vamos a ver cuál es esa longitud. La fuerza de Lorentz inducida es igual a la corriente que circula por el producto vectorial de la longitud veces la densidad de campo. La ley de Faraday y la ley de Lenz, que están relacionadas a esta expresión, que ya se refiere a la variación de flujo. Es importante que el flujo varíe para que exista una tensión inducida. Entonces, estas tres leyes representan el principio de funcionamiento de todas las máquinas eléctricas que conocemos. La ley de Faraday y la ley de inducción, perdón, la ley de Faraday y la ley de Lenz, en realidad, el signo negativo que han explicado es para demostrar causa-efecto. Es más que todo aplicado a lo que son las máquinas estáticas. Esto se aplica a las máquinas. Esta expresión las máquinas eléctricas estáticas. Esta expresión. Con esta expresión vamos a ver el funcionamiento de los transformadores. Básicamente, su funcionamiento se basa en esto, porque no tiene ningún componente que tenga algún movimiento en particular y por eso reciben el nombre de máquinas eléctricas estáticas. En base a esa experiencia que he hecho Faraday de colocar dos espiras y desplazar a lo largo de él una corriente así circular con corriente continua, que fue la primera manifestación en la área, ver ese fenómeno, y ha demostrado de que para que exista una tensión inducida necesita de un campo magnético variable en el tiempo o que varíe en el tiempo. Y para eso han determinado que ese movimiento podría relacionarse también con esta expresión de aquí. Y esta expresión más que todo se usa para demostrar las máquinas eléctricas rotatorias, lo que se llama el generador. Un generador, el principio de funcionamiento para generar energía eléctrica, se basa en esta expresión. El objetivo es inducir mayor cantidad de tensión. Y esta otra expresión de aquí, de la fuerza de Lorentz, es para mostrar el principio de funcionamiento de lo que son los motores. Y a lo largo de estas expresiones se han mostrado de que en realidad todas las máquinas eléctricas son reversibles.
todas. Inclusive las máquinas eléctricas estáticas, vamos a ver que también son reversibles. ¿Qué significa? Significa que una máquina eléctrica que funciona como generador puede funcionar como motor, sí, sin mayores problemas. Un motor se puede hacer funcionar como generador, sí. A eso se llama la reversibilidad. Y una máquina eléctrica estática también es reversible, solo que vamos a ver que una máquina eléctrica aumenta o disminuye el nivel de tensión. Y eso implica de que si hacemos que la tensión aumente, también podemos hacer que la tensión disminuya. Entonces ahí viene la reversibilidad. Y actualmente la literatura está llamando a estos están recibiendo en alguna literatura como conversores electromecánicos. Les llaman conversores electromecánicos porque tienen la parte eléctrica y tienen la parte mecánica, más que todo las máquinas eléctricas. Las máquinas eléctricas estáticas ingresan también dentro de ellos, aunque no hacen una conversión electromecánica, sino hacen una conversión electromagnética en particular. Estas tres expresiones que han indicado, entonces corresponde al principio de funcionamiento de lo que es un transformador, de lo que es un generador y de lo que es un motor en particular. Solo como ejemplo de las experiencias que han realizado en la época, el rodeamiento de espiras, por la cual se desplaza un imán permanente. Un ingreso y salida con una cierta velocidad. Se ha demostrado que el flujo 1 es igual a 5 miliwebes que han generado introduciendo este imán. Hasta un flujo 2 de 2 miliwebes. Esta cantidad de flujo generado en un tiempo, en un delta T, de 0.1 segundo. Para una cantidad de espiras bastante elevada, equivalente a 2000 vueltas. La pregunta es,
¿Cuál es el valor de la tensión inducida? Con las expresiones que les he mostrado, básicamente con esta expresión, voy a pedirles que hagan un cálculo si es posible y si no, indica. Si con esta expresión, en esta experiencia que han realizado, se puede tener aquí una tensión inducida o no. Cinco minutos para eso.
¿Alguien ha llegado a calcular? Saldría 60. Bien, este valor corresponde a menos 2000 número de espiras por 5 menos 2 miliwebers dividido en 0.1 segundo. Esta división da lo que acaba de indicar. Bien, esta acción ha llevado a, en los primeros años, si ustedes recuerdan, cuando han empezado a estudiar, se debió mencionar que la primera forma de energía y de llevar para poder accionar máquinas, lámparas, etcétera, ha sido en corriente continua. Los países han empezado los países industrializados más que todo, han empezado a aumentar población, etcétera, se requería más, iluminar más ciudades, llevar energía en corriente continua, ha llevado a limitar, no podían llevar la gran cantidad de energía. Y estas experiencias que han realizado los científicos de la época han visto de la necesidad de generar energía en corriente alterna, que es la que conocemos. La energía en corriente alterna pues ha traído grandes beneficios y lo mismo para poder encarar lo que corresponde la construcción de las diferentes máquinas eléctricas que conocemos en la actualidad. Bien, con la corriente alterna, la corriente alterna en un enrollamiento genera un flujo magnético variable en el tiempo. Y ese flujo variable en el tiempo corresponde al flujo máximo, al valor máximo, de esa es la función seno y omega de este 9. Donde omega sabemos que corresponde a 2 veces pi veces la frecuencia, es decir, el flujo está en función de la frecuencia. Colocado y por la ley de Lenz, ese flujo aquí induce una tensión y esa tensión inducida es nada más al número de espiras veces la derivada de este flujo. Bien, realizando la derivada, que corresponde la derivada de esto va a ser igual directamente a 2 veces pi la frecuencia por el coseno de omega t. Bien, bueno. La tensión inducida básicamente depende de 2 pi la frecuencia, el número de espiras y el flujo máximo.
Y de aquí el valor eficaz corresponde a toda esta expresión. Dos veces pi sobre 2, raíz de 2, perdón. Es la frecuencia, el número de espiras y el flujo máximo. ¿Alguien tiene una máquina? ¿Cuánto da esta relación? Pues el valor eficaz inducido corresponde 2 pi sobre raíz de 2. ¿Cuánto da, por favor? 4.44. 4.44 veces la frecuencia, el número de espiras y el flujo máximo. Dentro de la tensión inducida, la frecuencia juega un rol importante, el número de espiras igual y el flujo magnético que se llega a inducir con la corriente que circula. Por eso hemos analizado los circuitos magnéticos de manera para, dependiendo del núcleo, tipo de núcleo que se usa, para un determinado valor de flujo, pues se requiere que se induzca una corriente, que se coloque una corriente en particular. La cantidad de espiras y la fuerza magnetomotriz. Bien, esta relación ha llevado a mostrar el principio de funcionamiento de lo que es un transformador. En la época, entonces, encontrada la corriente alterna, y sabiendo que esa corriente alterna, circulando en un adornamiento, genera un flujo magnético variable en el tiempo, y colocado aquí otro arrollamiento con otra cantidad de espiras, se tiene una tensión inducida. Voy a llamar E2. E2. Aquí hay una tensión inducida por la ley de Lenz. E1, y aquí está la tensión de ingreso. Y este tiene una cantidad de espiras N1. Pues de acuerdo a la ley de Lenz y la ley de Faraday, la tensión inducida N1 es igual a menos el número de espiras en el primer arrollamiento veces la derivada del flujo respecto al tiempo. Este flujo. Y de la misma manera, la tensión inducida en el otro arrollamiento es igual a el número de espiras del segundo arrollamiento veces la derivada del flujo respecto al tiempo. En ambas tensiones inducidas, el flujo es el mismo. Y si nosotros dividimos estas dos expresiones, E1 dividido entre E2, es igual a N1 sobre N2. Y con esta relación han demostrado que la tensión inducida en el otro arrollamiento es igual a la tensión inducida de entrada sobre el número de espiras de uno sobre el número de espiras del otro. Y esto ha mostrado que E2 sea mayor a E1. Entonces N1 sobre N2 tiene que ser menor a 1. Si E2 es menor a E1, N1 sobre N2 tiene que ser mayor a 1. Y
E2 sea igual a E1, N1 tiene que ser igual a N2. Pues, a través de esta expresión han mostrado de que sí es posible tener una tensión inducida menor y tener una tensión de salida mayor. Y lo contrario. Por eso les decía que todas las máquinas en particular son reversibles en el tiempo. Entonces, esta expresión la que demuestra el principio del funcionamiento de lo que es un transformador. Esto mostrado en forma ideal. Aquí suceden varios fenómenos. Uno de los fenómenos que debemos considerar es esta dispersión que hay. Aquí hay una dispersión que se pierde una cantidad de flujo. Entonces, nuevamente eso ha llevado a poder usar diferentes tipos de núcleos, solo que los núcleos también traen diferentes problemas. Es decir, un núcleo con alollamiento en la cual circula corriente alterna, alimentada con una tensión alterna. Y hemos visto que esto genera un flujo magnético variable en el tiempo. Entonces, lo que se hace es este núcleo, visto por la parte superior, es considerado como si fuera varios tubos de la misma, varios tubos unidos, uno con relación al otro. Y cada uno de estas consideradas tubos laminados, como están cerrados, ya hemos visto si abrimos, o sea, considerando solo para el análisis del externo que cubre, si abrimos, como aquí hay un flujo variable, aquí se induce una tensión, por muy pequeña que sea. Y esa tensión, si nosotros cortocircuitamos, esta pequeña tensión hace que circule una corriente en una dirección. Entonces, en cada uno de ellos circula una corriente. En otras palabras, en un núcleo de estas características, en la parte del núcleo existe circulación de corriente por la tensión inducida. Y ustedes recuerdan qué nombre recibe esta circulación de corriente. ¿Alguien recuerda? Tiene varios nombres. ¿Alguien recuerda el nombre de estas corrientes que circulan en el núcleo? Corriente en remolino, Inge. Perdón, no escuché bien. Corrientes de remolino. Ya, llamados de remolino es una de las formas de indicarla. Tiene otras también. ¿Alguien recuerda los otros nombres? Corrientes parásitas. Sí. También tiene otro. Corrientes de Foucault. ¿Correcto?
y por ende las corrientes de Eddy también le llaman. Entonces, cuando hablan que el núcleo de un transformador o de una máquina eléctrica calienta, no es por la corriente que circula. En transformadores hay transformadores que circulan corrientes por encima de los 100, 1 kiloampere, etc. Entonces, el efecto de calentamiento no es por la corriente que circula por los arrollamientos, sino es por este fenómeno que se realiza. ¿Qué es lo que han hecho en la época y actualmente se ha usado? Es para todo el núcleo no usar un núcleo macizo, sino laminar. Es la razón por la cual todos los núcleos en las máquinas están laminados. El fenómeno no desaparece, pero se minimiza, es decir, en cada una de estas láminas sigue circulando corriente y por tanto va a seguir calentando, pero las corrientes no son tan elevadas como cuando se tiene un núcleo macizo. La forma de limitar es utilizar láminas las más delgadas posible para minimizar. Y este fenómeno han visto de que sí es beneficioso y se usa, no sé si ustedes han escuchado hablar de las cocinas de inducción. Y posiblemente con la caída del gas, que no está muy lejos creo, y los hornos de inducción también trabajan con este principio de esta corriente. No sé si han escuchado hablar de las cocinas de inducción y de los hornos de inducción. No sé si alguien ha escuchado hablar. ¿Alguien ha escuchado hablar? Entonces, básicamente, una cocina de inducción tiene un dispositivo, lo mismo que los hornos, y en esta que trabajan con frecuencia elevada. Esto se alimenta con 220 voltios, tiene un sistema que eleva y empieza a circular aquí corriente, ¿sí? A alta frecuencia. Es decir, se genera un flujo en alta frecuencia. Y lo que se coloca debajo de esto es un dispositivo que tiene una plancha como plancha sobre. Entonces este es el núcleo y el fenómeno que pasa aquí por la alta frecuencia empieza a circular las corrientes parásitas y esto puede llegar a la incandescencia. Cualquier líquido que se coloque aquí pues va a empezar a evolucionar, va a tener la ebullición que se dice y va a poder hacer cosas. Ese es el principio que se usa, aprovechando este fenómeno. Este fenómeno, vuelvo a insistir entonces, todas las máquinas eléctricas siempre van a calentar por más que estén laminadas. Y ese calentamiento, vuelvo a insistir, no es por la corriente que circula en el arrollamiento, sino es por este fenómeno que ustedes han indicado estos diferentes nombres que llevan. Aparte de eso, en el núcleo hay otro fenómeno más. Han debido ustedes escuchar hablar también del otro fenómeno que sucede en el núcleo. ¿Alguien recuerda? ¿Cuál es ese otro fenómeno? La magnetización, Inge. Sí, ¿a qué se refiere? Recuerden que todo núcleo, es decir, todo núcleo tiene dipolos magnéticos, solo que solamente en el imán permanente ya tiene todos los dipolos orientados en una dirección.
cambio, en todos los núcleos, los dipolos magnéticos están orientados en diferentes direcciones. ¿O cuál es el concepto que ustedes se han dicho de la parte magnética? Entonces existen dipolos, sobre esto se deja pasar el flujo, y es variable en el tiempo, lo que va a hacer es orientar todos en una dirección y en el otro semiciclo en la otra dirección. Ya esto más que todo, a esta acción que se realiza, es conocido como el fenómeno de histéresis. Y este fenómeno de histéresis también produce algo de deslizamiento, pero no es determinante como las corrientes de molino. Y esto hace que en el núcleo existan esos dos fenómenos. Existe lo que se llama la curva de histéresis, que representa los diferentes tipos de núcleo. Y están las llamadas corrientes parásitas, o desde molino, o el nombre que ustedes quieran utilizar. Estos dos fenómenos es difícil de poder medir en un núcleo, pero es importante determinar, y a estos dos fenómenos en las máquinas eléctricas estáticas que estamos analizando se llaman pérdidas en el núcleo. Son relacionadas con las pérdidas en el núcleo. Bien, recuerden entonces, todo núcleo en cualquier campo magnético tiene estos dos fenómenos. La corriente, si el flujo es variable, existe las corrientes de remolino y existe lo que se llama la parte de histéresis o la curva de histéresis que forma cada núcleo. Y en la curva de histéresis hay dos, está dada en el plano, donde un eje es la intensidad de campo magnético y el otro eje es la densidad de campo magnético. Que en alguna literatura habla de la fuerza magnetomotriz y el flujo. Entonces esta curva empieza como toda curva en cero, se va aumentando la intensidad, va orientándose los dipolos, porque llega un momento y quedan todos alineados. Cuando se reduce esta intensidad de campo magnético, la curva no regresa por los mismos puntos, por los fenómenos que tiene, regresa por otros puntos y cada vez que se hace, determina esta curva. Este punto es bien importante, más que todo en máquinas de corriente continua, vamos a ver. Este punto que sucede en cualquier núcleo, ¿sí? A este se llama en realidad esto se refiere al flujo magnético que permanece en el núcleo. Esta es la cantidad de fuerza magnética o de inducción magnética que permanece, es decir, se vuelve un imán, dependiendo del tipo de núcleo. Esto es
importante, más que todo en las máquinas eléctricas de corriente continua, vamos a ver más adelante, que gracias a esto empieza a inducir tensión. Si no existe esto, pues la máquina de corriente continua no induce tensión. Y la apertura de esta curva es el fiel reflejo de las pérdidas por histéresis que tiene un núcleo en particular. Cuanto más grande esta área, tiene más pérdidas. Cuanto menor esta área, el núcleo tiene menores pérdidas. Entonces, para las máquinas eléctricas, los transformadores más que todo se usan diferentes tipos de aleaciones. Una de ellas es el material más utilizado, es el silicio. Con hierro, con diferentes porcentajes, son los mejores núcleos que existen, pero hay que estar conscientes de que este núcleo de hierro al silicio son en máquinas eléctricas cuando son alimentadas con frecuencias relativamente bajas. Su comportamiento de estos núcleos es bastante bueno en frecuencias bajas, hablando de 60 Hz, 50, 60, si no estoy seguro, hasta 500 o algo más de Hz. Hasta aquí el comportamiento de este material como núcleo se utiliza bastante. Pero para frecuencias altas, porque ya ahora existen transformadores que trabajan con frecuencias altas, no sé si alguien escucha hablar, están en la mayoría por encima de los 30 kHz. ¿Alguien sabe cuál es el nombre de estos núcleos que se usan para poder utilizar en transformadores con frecuencias por encima de 30 kHz? Su comportamiento es lo más adecuado posible. ¿Alguien ha escuchado hablar? ¿Alguien ha escuchado hablar de los transformadores de alta frecuencia? ¿Alguien sabe cómo funcionan los transformadores en alta frecuencia? ¿Han escuchado hablar de eso o no? ¿Algún comentario? ¿Han escuchado hablar de esta palabra? ¿Alguien ha escuchado hablar de Fesita? ¿Alguien ha escuchado hablar de eso?
Bien, voy a parar por aquí. Para mañana busquen información sobre lo que son los núcleos de fezita y los núcleos ferromagnéticos. Vean las características y diferencias que hay en cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, buscar información sobre los núcleos llamados fezita, con todas las características, y los núcleos llamados ferromagnéticos. ¿Por qué reciben ese nombre? Mañana vamos a retomar a partir de lo que ustedes se encuentren. No antes, si alguien tiene alguna pregunta para ir a tomar un desayuno y continuar con las próximas clases. Si no, uno se va a perder concentración. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Se escucha o el internet está mal?